La Atari 2600, lanzada en 1977, es recordada como una de las consolas más importantes de la historia. Sin embargo, también es famosa por sus enormes limitaciones técnicas. Apenas 128 bytes de RAM, sin soporte real para fondos, sin chips gráficos avanzados y con cartuchos muy pequeños. Y aún así, hubo desarrolladores que intentaron algo completamente loco para la época: crear juegos con sensación de 3D. Hoy vamos a ver todos los juegos más importantes de la Atari 2600 que usaron perspectiva tridimensional o pseudo 3D, y por qué fueron auténticos milagros técnicos en una consola tan primitiva. Antes de empezar, es importante aclarar algo. La Atari 2600 no puede mover gráficos 3D reales como los entendemos hoy. Todo lo que veremos aquí son ilusiones ópticas, trucos de perspectiva, escalado de sprites y efectos visuales que engañaban al cerebro del jugador. Pero para finales de los años 70 y principios de los 80, esto era ciencia ficción. Vamos uno por uno. 1. Tunnel Runner, 1983. Si hay un juego que merece el primer puesto, es Tunnel Runner. Este título es famoso por una razón muy concreta. El cartucho incluía hardware adicional, algo extremadamente raro en Atari 2600. Gracias a eso, el juego presenta laberintos en primera persona, con pasillos que se alejan hacia el fondo de la pantalla, paredes que cambian de forma y enemigos que aparecen frente a ti. El objetivo es encontrar llaves, evitar enemigos y escapar del laberinto, todo desde una vista que, para la época, parecía sacada del futuro. Muchos consideran a Tunnel Runner como el juego más cercano al 3D real en toda la Atari 2600, y no es exageración. 2. Star Raiders, versión Atari 2600, originalmente un clásico de computadoras Atari. Star Raiders llegó a la 2600 en una versión muy recortada, pero aún así sorprendente. El juego se desarrolla desde una vista de cabina, simulando que estás dentro de una nave espacial. Las estrellas se mueven hacia atrás, los enemigos aparecen al fondo y el radar completa la ilusión de profundidad. No es un shooter plano tradicional. El juego intenta transmitir la sensación de estar volando en el espacio, algo extremadamente ambicioso para esta consola. Aunque la versión de 2600 es inferior a la original, sigue siendo uno de los mejores ejemplos de pseudo 3D en Atari. 3. Bug Rogers. Planet of Zoom, 1983, este juego nació como un arcade con gráficos pseudo 3D, y la versión de Atari 2600 intenta replicar esa sensación. Aquí controlamos una nave vista desde atrás, avanzando hacia el fondo de la pantalla mientras enemigos y obstáculos aparecen desde la distancia y se acercan rápidamente. El truco está en el escalado de los sprites, que van creciendo para simular profundidad. Aunque es simple, el efecto funciona, y en su momento daba una clara sensación de velocidad y espacio tridimensional. 4. Radar Lock, 1984, Radar Lock es otro shooter aéreo con una clara intención de simular 3D. El jugador pilota un avión desde una vista trasera, con un horizonte al fondo, enemigos que aparecen a lo lejos y un radar que indica posiciones en el espacio. No es tan avanzado como otros títulos de la lista, pero la sensación de profundidad aérea está presente, especialmente para quienes jugaban esto a principios de los 80. 5. Air Ride, 1982, aunque es más conocido por ser uno de los cartuchos más raros y caros del mundo, Air Ride también merece mención. El juego muestra enemigos que descienden desde el fondo de la pantalla, dando una ilusión básica de profundidad. No es un 3D complejo, pero sí un intento temprano de salir del plano completamente bidimensional. Además, su rareza lo ha convertido en una leyenda del coleccionismo retro. 6. Otros intentos y menciones especiales. Además de estos títulos, existen juegos que coquetean con el concepto de profundidad, aunque de forma muy limitada. Shooters con enemigos que se acercan, juegos con carreteras que se estrechan hacia el horizonte, efectos de escalado muy simples. No son 3D propiamente dicho, pero muestran cómo los desarrolladores exprimían cada ciclo del procesador para lograr algo más. ¿Por qué esto era tan impresionante? Para ponerlo en perspectiva,
La Atari 2600 no tenía frame buffer, no tenía sprites reales y el programador tenía que dibujar la imagen línea por línea mientras la televisión la mostraba. Hacer un juego normal ya era difícil. Hacer uno con ilusión de profundidad era casi una locura. Por eso, estos títulos no solo son juegos, son demostraciones de ingeniería creativa. Conclusión: la Atari 2600 jamás fue pensada para gráficos 3D, pero aún así, algunos desarrolladores se atrevieron a desafiar sus límites. Tunnel Runner, Star Raiders, Buck Rogers y otros demostraron que, con ingenio, incluso una consola de 1977 podía hacer cosas que parecían imposibles. Y esa es parte de la magia del gaming retro. No se trata de potencia, sino de creatividad. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios qué otra consola retro te gustaría ver en un próximo video.